Hemos visto cómo calcular un vector a partir del origen y del extremo y cómo calcular su módulo. Para calcular un vector a partir del origen y del extremo, lo que hacíamos era restar las coordenadas del extremo menos las del origen, y para calcular el módulo hacíamos la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Bien, vamos a hacer algunas observaciones sobre vectores, sobre lo que hemos tratado hasta ahora. Dos vectores son iguales si tienen exactamente las mismas coordenadas, ¿vale? Si tenemos una igualdad entre dos vectores, la primera coordenada tiene que ser igual a la primera y la segunda igual a la segunda. Si dos vectores son iguales, lógicamente tienen el mismo módulo. El módulo era lo que medía el vector. Si son vectores iguales, miden lo mismo. Y por último, dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección. La dirección de un vector es la recta sobre la que se apoya. Entonces, si dos vectores son paralelos, tienen la misma dirección y viceversa. Si tienen la misma dirección, son paralelos. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Esto no lo da el enunciado. Nos dice, dados dos puntos A, 1, 2, B, 3, 5 y C, 4, menos 3, hallar un punto D para que el vector AB sea igual al vector CD. Bien, yo lo que busco es el punto D. Entonces, llamamos D, es un punto cuyas coordenadas no conozco. Entonces voy a llamar a las coordenadas X, Y. ¿De acuerdo? Y ahora, quiero calcular el vector AB, voy a calcular el vector CD y voy a hacer que sean iguales. Venga. Empezamos. Vector AB. El vector AB lo calculamos. Dijimos que para calcular el vector, dados el punto origen y el punto extremo, el punto extremo, que es 3, 5, menos el punto origen, que es 1, 2. Restamos la primera menos la primera, 3 menos 1, y, la segunda menos la segunda, 5 menos 2. Y el vector AB es 3 menos 1, 2, 5 menos 2, 3. Así. Ahora, el vector CD es, de nuevo, el extremo, que es el vector D, que es XY, que no lo conozco, menos el origen, que es el vector del punto 4 menos 3, que es el punto C. ¿Bien? Es la primera menos la primera, X menos 4, la segunda menos la segunda, y menos 3 es más 3. Este es el vector CD. Y ahora, como deben ser iguales, las coordenadas deben ser iguales. Es decir, ahora, como el vector AB, me lo dice el enunciado, tiene que ser igual al vector CD, igualamos coordenadas. La primera de AB a la primera de CD. Voy a escribir primero la de CD. X menos 4 tiene que ser igual, voy a hacerlo en verde para que lo veáis bien. X menos 4 tiene que ser igual a 2. Y de aquí despejo X. X es igual a, paso el 4 sumando, 2 más 4, X es 6. Ya tengo la primera coordenada de D. Ahora igualo las segundas coordenadas. La segunda a la segunda. Es decir, Y más 3 debe ser igual a 3. De aquí despejo la Y, 3, el 3 lo paso restando, 3 menos 3, de aquí la Y es 0. Ya está. Entonces, el punto buscado es D,
que tiene coordenadas x, y, que son la x6 y la y0. Ya está. Bien, vamos a seguir. Lo que vamos a ver ahora son operaciones con vectores. Estas operaciones que vamos a ver hoy son operaciones analíticas, es decir, son operaciones en las que vamos a trabajar con las coordenadas de los vectores, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el producto de un vector por un número. Si un vector u, que tiene la primera y la segunda coordenadas, u1, u2, u es un vector y k es un número real, un número cualquiera. El producto de k por u es el siguiente. Para multiplicar un número por un vector, lo que hacemos es multiplicar k por la primera coordenada, coma, y k por la segunda coordenada del vector. Y esto, así es como se multiplica un número por un vector. Después veremos ejemplos. Suma y resta de vectores. Si u con sus coordenadas u1 y u2 es un vector y v con sus coordenadas v1 y v2 es otro vector, u1, u2, v1 y v2 son números, son los números de las coordenadas como teníamos aquí. Aquí tenemos el vector AB, tiene coordenadas 2, 3, pues esas son las coordenadas, ni más ni menos. Bueno, pues si son dos vectores, la suma de estos dos vectores, u más v, ¿cómo se hace? Pues se suma la primera con la primera, u1 más v1, coma, y la segunda con la segunda, u2 más v2. Y si en lugar de la suma tenemos la resta, u menos v, pues esto es la primera menos la primera y la segunda menos la segunda. Ya está. Así se suman y se restan vectores, sumando coordenada a coordenada. Por último, combinación lineal de vectores. Una combinación lineal de vectores es una operación combinada, por decirlo así, es un lenguaje un poco para que lo entendáis. Es una operación combinada de sumas, restas y multiplicaciones de vectores por números. Simplemente sería, por ejemplo, si tenemos varios vectores u, v, w, pues 3u más 2v menos w, esto es como una operación combinada de vectores, ¿no? Con sumas, restas y multiplicaciones por números. Bueno, aquí pueden no aparecer alguna. Pues esto es una combinación lineal de los vectores u, v y w. A esto se le llama combinación lineal. Vamos a por un ejemplo para que veamos cómo funcionan estas operaciones bien. Nos dice sean u 3, 2 y v menos 4, 1, dos vectores. Queremos calcular 3u. Venga, vamos a calcular 3u. Esto es un número por un vector. ¿Cómo se calcula? Esto es... Voy a sustituir el vector, esto es 3 por 3, 2. ¿Y cómo se calcula esto? Se multiplica 3 por la primera, 3 por la segunda. Es decir, me queda 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. Y este es el vector 3u. Menos v. Menos v es menos, v es menos 4, 1. Tener un menos delante es como tener un menos 1 multiplicando. Pues multiplicamos el menos 1 por la primera coordenada y por la segunda. Y me queda menos 1 por menos 4, menos por menos más, 4 por 1, 4. Y menos 1 por 1, menos por más menos, 1 por 1, 1. 4 menos 1. Y esto es el vector menos v, que en realidad lo que he hecho ha sido cambiar de signo las dos coordenadas. Vamos con esta combinación lineal de vectores. 5u más 2v. Primero la escribo. 5 por u es 3, 2. Más 2,
por menos 4, 1, que es v. ¿Vale? A ver, voy a mover esto. Ahí. Y voy a seguir. Primero multiplico el 5 por su vector y el 2 por su vector. Y me queda 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 15, 10. El primero, más 2 por menos 4, menos 8. Y 2 por 1, 2. Y ahora sumo. Para sumar vectores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para sumar vectores, lo que tenemos que hacer es sumar la primera coordenada con la primera coordenada y la segunda coordenada con la segunda coordenada. Es decir, 15 más menos 8, y 10 más 2. Y hacemos la operación. 15 más menos 8 es 15 menos 8, 7. Y 10 más 2, 12. Y este es el vector 5u más 2v. 7, 12. Vamos a hacer la última combinación lineal. Es una combinación lineal porque aparecen operaciones combinadas de vectores. Esto es menos u, que es menos 3, 2, menos 3 por v, que es menos 3 por menos 4, 1. Vamos allá. Menos 3, 2 es cambiar de signo las dos coordenadas como nos ha pasado en el apartado B. Menos 3, menos 2. Y ahora hacemos menos, y hago 3 por este y 3 por este, y el menos de aquí, este menos lo dejo. ¿Vale? Voy a dejarlo para que sea una resta. Menos 3 por menos 4, menos 12, 3 por 1, 3. ¿Vale? El menos lo he dejado fuera. Y ahora restamos. Para restar dos vectores, restamos de la primera a la primera, sería menos 3. Cuidado con los signos. Menos 3 menos menos 12, ¿vale? Y la segunda, con la segunda, menos 2 menos 3 directamente. Y hacemos las cuentas. Menos 3 menos menos 12 es menos 3 más 12, que es 9. Y menos 2 menos 3 es menos 5. Ahí está, menos 9 menos 5 es menos u más menos 3v, perdón. Menos u menos 3v. Ya está. Así funcionan las operaciones con vectores. Vale, os voy a dejar unos ejercicios para que practiquéis, que son los siguientes. El primero es sobre hallar coordenadas de vectores y hallar módulos, ¿vale? Que no habíamos hecho ninguno. Dados los puntos estos que veis, A, B, C y D, hallar las coordenadas del vector AB y del vector CD y hallar sus módulos. Ejercicio 2. Dados los puntos A, B y C, hallar un punto D para que el vector AB sea igual al vector CD, es decir, exactamente igual al primer ejemplo que he hecho antes. Lo que pasa es que los puntos pues son diferentes. Tenéis que ir siguiendo el ejemplo paso a paso. Bien. Y en el ejercicio 3 nos dice, dados el vector U, el vector V y el vector W, ahí tenéis las coordenadas. Primero, calcular esa combinación lineal, 3u menos 2v más 10w. Y en el apartado B hay que pensar un poco para averiguar los valores de A y B para que se cumpla esto, que al multiplicar A, que es un número real, lo he puesto aquí, es un número, al multiplicar A por el vector U y sumarle B por el vector W, me dé el vector V. Bueno, pues hacer esa combinación lineal con A y con B, con las letras, igualad los vectores y a ver qué os sale. A ver si sois capaces de sacarlo. Venga.